Muy buenas tardes a todos nuestros telespectadores de Gevisión. Gevisión tiene un programa que se llama La Entrevista de Gevisión y que hoy día tenemos un invitado especial. Él viene desde Concepción, es el director de la Provincial de Educación de Concepción y don Francisco Reyes nos acompaña esta tarde aquí en la Entrevista de Gevisión. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Jimena, y buenas tardes a toda la gente que nos está viendo acá en Tomé. Sí. Don Francisco, usted viene a hablar de un tema bastante amplio, en este caso, que nos afecta a todos quienes en cierta forma trabajamos en educación y también a todo lo que es el ámbito docente también y directivo de cada escuela, que es la reforma educacional. Cuéntenos cómo parte esta reforma. Bueno, a ver, volver a saludar a toda la gente de Tomé. Tengo un especial aprecio por Tomé, saludar a su alcaldesa, a sus concejales, a todas las autoridades, al Departamento de Educación y obviamente también a la comunidad educativa de acá del Colegio Gabriela Mistral, a su director, el señor Flores. Y contento de estar acá, gracias por invitarme, en un tema tan importante. Sí. Nosotros desde que hemos asumido el cargo en mayo del 2014, hemos trabajado directamente con esta gran reforma educacional. Como tú preguntabas, Jimena, como parte, recordar de que en la última elección presidencial, nuestra actual presidenta Michelle Bachelet recorrió todo el país, recogiendo las inquietudes, las necesidades, cuáles son los temas que le importaban a la gente. Y sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes que apareció es la educación. Y prueba de ello, cuando recoge todo esto, el 11 de marzo, cuando asume en 2014 la presidenta Michelle Bachelet, uno de sus primeros pilares fundamentales de su gobierno, ella lo planteó y lo dijo, que era la educación. Y se inició un proceso de transformación con una tremenda profundidad que apunta a esta gran reforma educacional, que es amplia, que es compleja, que es gradual. Esta es una reforma, para que la gente un poco nos entienda, lo hemos venido explicando el año pasado, que no es solamente apunta a un solo aspecto. No. La reforma apunta a un sinnúmero de actores sociales que reúnen la comunidad educativa. Como tú decías muy bien, Jimena, los profesores, los alumnos, los padres apoderados, la educación municipal, la educación particular subvencionada, o sea, todo el ámbito, los sostenedores, la sociedad en sí. Para los que somos profesores, es de suma importancia que un país hable de educación. Hablar de educación significa que el país ha iniciado un proceso de transformación. Todos sabemos que la educación es el elemento, es el instrumento el cual permite cambiar una sociedad para mejor, para que sea más justa, más solidaria, con valores, para que sea más competitiva, para que sea más tecnológica, ¿no? Por lo tanto, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha iniciado este proceso de suma importancia que tiene que ver con la reforma educacional y que abarca un sinnúmero de proyectos. No solamente uno, sino que son varios proyectos. Con respecto a eso, veamos primero el punto que les compete a ustedes, como la responsabilidad de cada, en este caso, comuna, cada región. ¿Cómo las regiones se ven reflejadas en esta reforma? ¿O cómo ellos pudieron pedir algunos cambios? ¿O es una reforma a nivel nacional que a lo mejor es más bien que abarca todo y no solamente las regiones, o las regiones sí pudieron tener participación en ella? Bueno, esta es una reforma que siempre lo hemos dicho que es de una tremenda participación. El año pasado, y de mucho diálogo. Esta es una reforma que se está construyendo con la gente, con los actores sociales. No es una reforma, como yo siempre lo digo, en donde nosotros llegamos y se nos entrega un libro, un documento y se nos dice aquí está la reforma, esto hay que aplicar. Muy por el contrario. Los que somos profesores hemos sabido de varios procesos de reforma en este país. Sí. Y en muchos casos la reforma o proyectos de reforma llegaban listos y uno tenía que entenderlos como hechos y había que ejecutarlos. Ahora no, ha empezado un proceso de elaboración. El año pasado, el Ministerio de Educación, a través de las secretarías ministeriales y las direcciones provinciales, esta provincia, yo trabajo con las 12 comunas de la provincia de Concepción, iniciamos diálogos ciudadanos participativos. En cada comuna, el año pasado, desde junio en adelante, se produjeron diálogos participativos. ¿Qué significaba eso? Que invitamos en cada comuna para que participaran los profesores, los asistentes de la educación, los alumnos, los padres apoderados, los directores, los sostenedores, los agentes sociales, dirigentes gremiales, sindicales, políticos, autoridades. Y teníamos un día de reflexión. Lo hicimos en las 12 comunas de la provincia de Concepción. En Tomé también estuvimos. Sí. Estuvimos en el internado del sector de Bellavista.
y trabajamos gran parte del día en donde pudimos plantear el bosquejo de lo que se pretendía o se pretende con la reforma, pero después se trabajó en varias comisiones, sí, en varias mesas de trabajo. Ámbitos también. Altos ámbitos. Sí. Y ahí se recogió mucha información, preocupaciones, dudas, aprehensiones, cosas buenas, cosas malas, críticas positivas, constructivas, otras destructivas, para qué decirlo, sí. Pero recibimos todo. De eso se hizo un compilado, digamos, un oficio, un documento a nivel provincial, regional, y se derivó al nivel central. Esto provocó que se ingresara al Congreso un primer proyecto de ley que apuntó al tema de la educación parvularia. Ya tenemos en la educación parvularia una ley que abarca a varios ámbitos. En primer lugar, se ha creado, o sea, ya se va a crear, ¿cierto?, con esta ley, la Intendencia de Educación Parvularia. ¿Qué significa? Que vamos a tener una fiscalización de toda la educación parvularia. Vamos a tener una subsecretaría de educación parvularia. ¿Qué significa eso? Que la educación parvularia que desarrollan los municipios, que la JUNGI, que integra, y obviamente el área particular subvencionada, van a tener un solo perfil, una sola mirada, un solo currículum, de acuerdo a la realidad, obviamente, de cada comuna y de cada sector. Pero vamos a unificar criterios. Por lo tanto, y en eso el Congreso estuvo de acuerdo, esa fue una de las leyes que pasó rápidamente porque todo el mundo estaba de acuerdo. Otra gran ley. Y eso permite también una supervisión ya mayor a lo que es la educación. Efectivamente, una supervisión más específica, ya con parámetros distintos y que nosotros obviamente con nuestros supervisores lo vamos a llevar a cabo. Con la Intendencia también se ha llegado de educación parvularia. La otra ley que ya tenemos, que es la del administrador provisional, que apunta a aquello está la educación superior. Recordemos lo de una universidad que entró en quiebra el año pasado, que se produjo toda una situación complicada para los alumnos y que a esos alumnos, dado la crisis económica de esa universidad, no existía el instrumento legal para defender sus derechos. Hoy día, con el administrador provisional, vamos a tener y tenemos el instrumento legal para que si una universidad entra en un proceso de crisis económica, de cierre, el Estado de Chile va a poder intervenir a través de un administrador profesional y los estudios, la continuidad de los alumnos va a seguir y va a haber una preocupación, que es lo que más interesa. Eso son leyes ya que van a empezar prontamente ya a ejecutar. La próxima es la titularidad docente también. Que eso dentro de la agenda corta, está eso, pero yo quiero plantearte que hay otra ley que fue aprobada a fines de enero y que fue una de gran discusión que apuntó al área particular subvencionada, la ley de inclusión, que planteó el tema de fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Eso fue un gran debate, no menor, que apuntó al área particular subvencionada. Hubo mucha desinformación, y aquí tenemos que ser honestos de parte de los señores sostenedores. Se les malinformó a los apoderados. En algún minuto se dijo en este país que los colegios se cerraban, que no iban a haber en el año 2015 colegios del área particular subvencionada, y los apoderados reclamaron en las calles, como todos lo vimos, y uno veía los letreros: me van a cerrar el colegio, se me va el colegio. Y eso fue falso. Hoy día lo podemos decir, estamos en marzo y todos los colegios particulares subvencionados iniciaron sus clases. Ninguno ha cerrado. ¿Cómo va a pasar? Porque a partir de, la selección ya la hicieron el año pasado. No, este es un proceso gradual que va a partir efectivamente, más en concreto, el 2016. A ver, pero ya, por ejemplo, vamos a centrar de que el lucro, ya el sostenedor no va a poder lucrar con recursos fiscales. Con respecto a eso, ¿qué opina que, por ejemplo, las personas que sí aplican lucro haya salido que no iban a ir, no tenían, en este caso, una condena carcelaria? Bueno, eso fue un debate en el Congreso. Algunos plantearon, señores parlamentarios, que tenía que tener una condena y otros plantearon que no. Sí. Pero mira, yo más allá no puedo opinar de lo que haya dicho el Congreso. Sí. Los señores parlamentarios tienen el legítimo derecho de plantear. Nosotros nos quedamos lo que obviamente el Ministerio ha señalado. Pero nosotros, el afán no es perseguir y penalizar este tema. A nosotros nos interesaba que obviamente se creara una ley que permitiera regularizar de que ese sostenedor no va a poder lucrar más con recursos fiscales. Y eso se logró con la ley, eso se logró. No va a poder de aquí para adelante lucrar. Significa que muchas veces uno no sabe cuánto gana un sostenedor. Si uno pregunta hoy día, ¿cuánto gana un sostenedor? No existe una transparencia. No existe una transparencia. Entonces,
Y no sabemos, si alguien me dijera que gana 1 millón, 2 millones, 3 millones, no lo sabemos. Pero hoy día con este proceso se va a fijar la remuneración del sostenedor, los colegios van a tener que ser parte de una corporación sin fines de lucro, por lo tanto los recursos, todo se va a tener una transparencia total. La selección también va a ser un proceso importante, porque la no selección, porque ya era algo normal para la sociedad de que teníamos que postular a un colegio y teníamos que remitirnos a lo que ese colegio dijera en su reglamento. Si ellos decían de que querían un tipo de niño, lo lograban a través de una selección que hacía ese colegio. Y lo hacían, y nosotros como Ministerio de Educación, más allá de una denuncia, no podíamos actuar y fiscalizar y cambiar eso. Hoy día sí está, porque va a haber un parámetro de transparencia en donde todos van a poder postular con las reglas claras para todos. Y en el tema del copago, el financiamiento compartido también se va a poner fin gradual. ¿Qué significa eso? Que por cada peso que el sostenedor, el apoderado deje de pagar, el Estado le va a pagar al sostenedor. Y eso va a ser un proceso gradual que va a partir el 2016 y se habla de una cantidad de años determinada para que se llegue a nivelar, en donde en algún minuto ese apoderado no va a cancelar nada y el Estado va a financiar todo lo que el apoderado va a... ¿Qué pretendemos con eso? De que efectivamente el Estado, no solamente en el área municipal, sino en el área actualmente municipal y en el área particular subvencionada, el Estado se haga cargo de la educación de nuestros hijos. No puede ser que en este país nos hayamos acostumbrado, porque nos acostumbramos a de que yo papá tengo que pagar para que mi hijo tenga una mejor educación. Eso no es normal. Uno recorre otros países de Europa y de Latinoamérica, el Estado financia la totalidad de la educación de un hijo. El papá y la mamá no cancelan nada. Eso es una responsabilidad del Estado. Pero a nosotros, hace muchos años atrás, se nos instaló este sistema competitivo, mercantilista, de generar de que yo pago, es como irme a comprar algo a un centro comercial. Yo pago una prenda de mejor vestir, de calidad, de acuerdo a lo que yo... En educación no puede ser eso. Y de calidad entre comillas, porque habían colegios subvencionados que sí lograban esa calidad, basados principalmente en la selección, claro. Pero otros que literalmente estaban, no parecían un colegio particular subvencionado. Efectivamente, ese era un mito de que yo pago más y tengo mejor educación. Hay muchos colegios que no cobraban y que de acuerdo a su malla curricular, de acuerdo a su ellos tenían mejores resultados. Y claro, cuando yo selecciono, si yo selecciono de una nota determinada hacia arriba, obviamente voy a tener resultados distintos. Distinto es, y eso es lo que no podían hacer el área municipal, que tengo todo tipo de niños con distintas realidades y yo no sé, era súper injusto en ese sentido. Sí. Esos proyectos, como yo te señalaba, Jimena, ya son ley, y estamos en el proceso ya de elaboración del reglamento y un sinnúmero de cosas. La educación pública. Aquí en Tomé nosotros tenemos la mayoría de cantidad de escuelas que versus colegios particulares subvencionados, que son muy poquitos. ¿Qué opina de la educación pública actual, esta reforma? ¿Cómo las personas van a poder ver, aparte de lo que ustedes han mencionado, más concretamente el inicio de esta reforma? Porque durante años a lo mejor sí se ha inyectado muchos recursos en lo que es toda la educación, pero ¿qué pasa con el proceso? ¿Qué pasa con el proceso educativo? Bueno, a ver, entrar a la educación municipalizada actualmente, desde el año 81, acordémonos que se produjo la municipalización. Efectivamente, hoy día tenemos un gran tema de suma importancia, la educación municipalizada. Yo quiero hacer el contexto. ¿El contexto cuál es? El Estado, en el año 81, el gobierno de la época, estábamos en un gobierno autoritario, ¿cierto? Un régimen militar, una dictadura, generó y accionó este lineamiento de traspasar a los municipios del país la educación. O sea, el Estado de alguna u otra manera se prescinde de la conducción y se lo entrega a los municipios. Sin llegar a opinar de por qué ocurrió en ese minuto, pero sí uno en el transcurso del tiempo se da cuenta que fue un fracaso. Porque al pasar la educación a los municipios, nosotros teníamos municipios de muchos ingresos, sí, hasta municipios de muy pocos ingresos.
Las Condes, Vitacura, no podíamos compararlo a Tirúa, no sé, San Fabián de Alico, por nombrarte comunas de la región, o nuestras comunas de la provincia, que son comunas de trabajadores, Tomé, Lota, Coronel, de mucha gente trabajadora. Estas comunas nacen del esfuerzo de los trabajadores, de industrias que en su minuto fueron potentes, como la de acá, y que hoy día después entraron en un proceso de crisis, ¿cierto?, y de cesantía. Entonces, uno se empezó a dar cuenta de que eso iba en desmedro de la educación y por lo tanto, digamos, empezamos a generar distintos procesos educativos en las comunas de acuerdo a la realidad. Otro elemento que había que considerar que los alcaldes se van, después cuando llegó la democracia, ¿cierto?, y empieza el proceso de elección de alcalde, cada 4 años se van renovando los alcaldes. Hay alcaldes que han puesto, y yo reconozco muchos alcaldes, la educación como pilar fundamental. Otros no, otros solo la han administrado. Entonces, en el país, la mirada país, se da cuenta uno que la educación municipalizada no es igual para todos. Y por lo tanto nos encontramos con situaciones así. Y las municipalidades se empezaron a endeudar, porque para mantener el proceso educacional, lo laboral, la infraestructura, las remuneraciones, muchos municipios tuvieron que sacar fondos de sus recursos municipales para pasarlo a educación. Y eso se fue generando un sinnúmero de situaciones complicadas. Tenemos municipios que no han pagado, muchos tienen deudas en los insumos básicos, agua, luz, tienen problemas con las remuneraciones. Después tenemos problemas en la infraestructura. Mantener un colegio no es como mantener una casa. Yo quizás una casa la puedo pintar cada 3 años, 4 años y la mantengo. Un colegio yo tengo que estarla manteniendo todos los años. Y porque la luz y el agua. Y los edificios y la infraestructura se va deteriorando, pues son cantidad de niños que transitan diariamente en un colegio. Están los baños, están los pasillos, las salas. Y eso los municipios no eran capaces. Entonces, viene este año 2015, Jimena, un gran tema, ya que entramos en viene el tema de la nueva estructura educacional que se hace en el país, que habla de la educación, de la desmunicipalización. Pero para eso el Estado, el gobierno ha ingresado recursos hacia el área municipal y tú me preguntas cómo se va a ver. Prontamente, ya en las escuelas municipales actuales, estatales o fiscales a futuro, se están inyectando recursos con el fortalecimiento de la educación pública. Hemos tenido el Plan Pintura, ahora hay una cantidad de recursos que van a llegar a las comunas para mejora de infraestructura, para mejora de implementación, para reposición de colegios, para reparación, para ampliaciones. Prontamente los apoderados van a ver claramente en su colegio, en forma concreta, los recursos que van a llegar. Porque obviamente tenemos que empezar, también van a haber recursos para que los municipios paguen sus deudas. Claro. Aquí hay municipios que tienen deuda con los profesores, con sus trabajadores. Hay municipios de otras partes que han tenido que ocupar incluso plata de la subvención escolar preferencial y ocuparla en remuneración. Y quitó el sentido de los dineros CEP. Entonces, todo este proceso complejo, económico, el Estado se va a empezar a hacer cargo y viene un proceso de desmunicipalización. Pero esto es un proceso gradual. Este año ingresa al Congreso, en el primer semestre de este año, va a ingresar el proyecto de la desmunicipalización. Y eso va a entrar en una discusión, donde van a estar los alcaldes, donde van a estar los profesores, los asistentes de la educación, las comunidades, toda la comunidad educativa van a entrar en un proceso de discusión de cómo queremos y cómo se va a implementar esta educación. Todavía entonces no hay como algo ya resuelto que, no sé, las municipales van a pasar a corporaciones. Lo que te podemos adelantar, porque en eso también el Ministerio de Educación ha sido súper respetuoso, como estamos en plenos diálogos, hay mesas de trabajo. Hay más de 20 mesas de trabajo a nivel nacional donde todos estos proyectos se están discutiendo. Y esta es una mesa de trabajo, entonces no queremos adelantar nada porque sería pasar a atropellar lo que se está conversando. Pero sí podemos decir que estos servicios locales de educación, se van a llamar la nueva estructura, servicios locales, puede cambiar el nombre después, pero servicios locales de educación, que va a apuntar a aglomerar una cantidad de establecimientos educacionales. Y por lo tanto, si en esta provincia hay 12 DAEM, el día de mañana vamos a tener menos porque vamos de acuerdo a una cantidad de colegios, los vamos a agrupar y eso va a tener una propia estructura. La dirección provincial va a seguir supervisando, pero esa estructura va a tener obviamente un secretario ejecutivo, un director que va a ser obviamente puesto por el gobierno, pero va a tener una estructura que va a trabajar sí con los funcionarios de las escuelas existentes y con los funcionarios de los departamentos de educación existentes,
No con todo, porque hay que haber un proceso de selección, se va a haber una reestructuración y por eso se está hablando con los gremios, los asistentes de la educación y los profesores, para que tampoco provocamos más cesantías, sino que ahí va a haber una reestructuración, pero que reestructuración va a haber. Y esa reestructuración igual es como, yo creo que igual, porque como van a haber menos, a lo mejor la fiscalización, la supervisión irá a ser más efectiva. Las direcciones provinciales vamos a trabajar igualmente con las redes que tenemos con los establecimientos educacionales. Y por lo tanto la vamos a hacer más efectiva porque va a haber una nueva estructura y va a haber una centralización, digamos, de estos temas. Algunos dicen, mire, va a costar quizás llegar, voy a ponerlo en un ejemplo bien técnico, a cambiar un vidrio. ¿Cómo va a dar? No, el sistema va a operar de tal manera de que la administración no solo va a ser un DAE, entonces vamos a tener una nueva administración que también va a ser de tanta agilidad porque los recursos se van a seguir entregando. Entonces, este es un gran tema que en 2015 entra a discusión en el Congreso y en el país. Hay muchos profesores que a veces están como preocados en el sentido de que ellos pertenecen a la municipalidad después del cambio de contrato. Porque sí, ellos hablan de que va a haber la visión de ellos que plantean de que viene un nuevo empleador, por lo tanto a mí me tendrían que indemnizar y pasar al nuevo empleador. Mira, en ese tema está en conversación, solo te puedo adelantar que hay un tema de continuidad. La visión que tiene el Ministerio es de continuidad de funciones, por lo tanto no hay que indemnizar nada porque hay una continuidad, ¿no? Entonces, pero eso está justamente en el tema de diálogo, junto con los profesores, claro. Pero sumado a eso también está la agenda corta y de hecho de los 5 puntos que se discutieron el año pasado, ya tenemos el tema de la titularidad que está empezando ya a ejecutarse. Tenemos el tema de la indemnización para los profesores que prontamente ya van con fechas, van a poder ya adjudicarse postular a llegar a un proceso de retiro con una indemnización obviamente, y las mesas de trabajo se están realizando, entonces eso está en el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, el 2015 viene este gran tema, pero ya que hemos hablado de profesores, tenemos otro tema, la carrera docente. Este es un gran tema. En este país no tenemos carrera docente, tenemos el estatuto docente que normó en su minuto las funcionalidades del profesorado, pero hoy día viene la gran discusión de la nueva política nacional docente, que también va a entrar al Congreso, suponemos que el primer semestre de este año, y también va a ser un gran debate con los profesores. En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no tan de acuerdo, pero lo que yo he llamado en todos lados y aquí un llamado claramente, que este es un proceso de diálogo, de conversación. Los que somos profesores, yo independiente que esté en este cargo, yo soy profesor, voy a volver a un aula en algún minuto, haré clase y por lo tanto me interesa de que nuestra carrera exista la claridad de cómo voy a yo avanzar en la carrera. Entonces, ahí hay varios aspectos que se van a estar trabajando en este proyecto de ley. ¿Cómo es la preparación universitaria para los profesores? Hablando que como usted viene también ahí en esta nueva, justamente cuando se hable, también se vamos a hablar del periodo, digamos, cuál es la malla curricular que están planteando las universidades, que también están sujetas, la calidad está sujeta a revisión. Pero también, entendiendo que eso se va a realizar, viene el tema de las tutorías. Vamos a tener, imagínate a un profesor que va saliendo, va a tener por un año un tutor, ¿cierto? Un mentor que va a poder acompañarlo, un profesor que tiene experiencia, que tiene años de aula y todo, para uno, cuando uno sale y se enfrenta a un grupo de alumnos, no solamente uno va a entregar un tema de una malla curricular o de contenido o de concepto, sino que hay una postura frente a eso. Yo voy a entregar valores, voy a entregar con metodologías distintas que cada vez se van cambiando. Entonces, este va a ser un proceso que a mí me parece de suma importancia que los profesores trabajen sobre este tema. 2 ejemplos de diálogo. El 9 de enero de este año, en todo el país se trabajó con los profesores sobre la política nacional docente. En Tomé, no todos los profesores acogieron de la cantidad de profesores, pero se trabajó. Pero en todas las comunas se trabajó. Y ahora, recién el 27 de marzo, el Colegio de Profesores llamó a que en un día de trabajo o en una mañana de trabajo trabajar en una reflexión de la nueva política nacional. Por lo tanto, nosotros estamos en el diálogo, estamos enfrentando y por eso creemos que no es necesario llegar a lo que ocurrió el año pasado. Llegar a un paro tan extendido. A paro extendido. Porque respetando y conociendo la necesidad, ¿cierto? Que yo lo comparto como profesor, que tenemos que trabajar, pero tampoco podemos perder el eje de que nosotros somos responsables de la educación de los alumnos de una comuna.
Por lo tanto, el proceso educativo no se puede detener, porque si yo detengo el proceso educativo, los perjudicados son los alumnos. Lo que ocurrió en comunas como Tomé, sí, que partieron en octubre o noviembre, 3 meses, aunque después se haya realizado el proceso de recuperación, entre comillas, de clase, fue complicado. Sí. Al último se perjudicaron y además ese paro fue innecesario, porque en el mes de noviembre ya había acuerdo a nivel con el Colegio de Profesores a nivel nacional. Obviamente el colegio tenía un problema interno que provocó, pero había un acuerdo. Si eso es lo que se obtuvo en enero, después en noviembre estaba listo. Entonces no había para qué perjudicar a los niños 2 meses. Don Francisco, la entrevista ya está por finalizar y me gustaría lo último, un mensaje para los apoderados, para los padres y apoderados que confían en la educación municipal y que prontamente a lo mejor va a ser pública y fiscal, como decía usted. Bueno, mire, qué bueno que me haya preguntado por los padres apoderados, porque yo soy un convencido, como he dicho, soy profesor, pero soy un convencido que los papás son el complemento perfecto para que se realice un proceso educativo de excelencia en un colegio. Los profesores tenemos que permitir que los padres apoderados participen del proceso. De hecho, yo cuando asumí como director provincial, al mes yo he conformado una mesa provincial con los padres apoderados de todas las comunas. Ellos tienen una directiva provincial, tienen un presidente y estamos avanzando en eso. Entonces, y yo siempre lo digo, tú lo dices muy bien, Jimena, los papás fueron los primeros que creyeron en la educación municipal. Yo creo que eso es, pero un punto, a ellos no le pagan por tener sus hijos en la educación municipal. Por lo tanto, los papás, yo creo que hay que respetarlo, hay que valorarlo en su justa medida, invitarlo a que sigan creyendo en la educación municipal, más adelante estatal. Van a llegar recursos o están ya en un proceso de recursos para mejorar la infraestructura, mejorar las metodologías en el área municipal. Y por lo tanto, invitarlos a que sean partícipes, no que queden mirando fuera del colegio. Y hay un llamado a los directores. Los directores tienen que invitar y participar con su centro de padres y los profesores a que en conjunto mejoren la calidad de educación en cada colegio de esta provincia, de esta región y de este país. Así vamos a lograr un éxito con los papás comprometidos con la educación de sus hijos. Ya, don Francisco. Estuvimos con el director provincial de Educación, don Francisco Reyes, muy agradecida de esta entrevista, que usted vino acá a Gevisión a entregarnos su parecer acerca de esta reforma, o sea, más que su parecer, cómo viene el Ministerio trabajando para esta reforma educacional. Así que muy grata su entrevista. Muchas gracias a usted y bueno, gracias a quienes nos reciben, al colegio, ¿cierto? Gabriela Mistral, a su director que tuvo la amabilidad de invitarnos, a ustedes como equipo y bueno, desearles que le vaya muy bien, éxito. Yo creo que esta experiencia que ustedes tienen, esto es innovar, esto es innovar en educación. Ojalá muchos colegios también entraran en esta línea de las comunicaciones porque llegamos más fácilmente a los apoderados que ven estos medios. Así que felicitaciones y gracias por la invitación. Ya. Y me despido de ustedes en una nueva entrevista de Gevisión y también por Radio Nobel, quienes nos escucharon en esta entrevista al director provincial de Educación, don Francisco Reyes. Hasta un nuevo programa de la entrevista de Gevisión.